noches, queridos amigos, bienvenidos a las 5 de las 7. Nosotros listísimos para comentar las 5 noticias más importantes del día. Hoy hubo encuestas, sigue el empate técnico entre ambos candidatos. El voto se pelea 1-1 en distintas regiones del país y está claro que el sur apoya más a PPK, que era la región que le ha sido adversa a Keiko Fujimori. Keiko tiene una sólida aceptación en el norte de nuestro país. Para Keiko Fujimori no quiere además debatir con PPK, dice que está muy ocupada en sus giras, eso la puede debilitar, puede parecer que se corre de la experiencia del otro candidato más experimentado en gestión pública, pero veremos, será el público quien decide. Y el presidente Ollanta declaró ante CNN que los procesos contra de su esposa se están cayendo. No parece ser la impresión que se tiene dentro del país. Estas y otras noticias comentamos con mis invitados esta noche. La primera noticia, 3 encuestadoras han publicado hasta el momento sus estudios que dan cuenta de las preferencias iniciales para elegir en segunda vuelta entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori. Ipsos y Datum ubican primero a PPK, mientras que CPI a Keiko Fujimori, pero entre los tres hay un claro empate técnico. La segunda noticia, Keiko Fujimori, candidata a la presidencia por Fuerza Popular, negó que tema debatir con su contrincante en la segunda vuelta, Pedro Pablo Kuczynski, pero aseguró que pactar una confrontación con el líder de Peruanos por el Cambio sería difícil por un tema de agenda. La tercera, hay una campaña muy dura en contra de mi esposa, aseguró el presidente Ollanta respecto de las investigaciones que realizan a la primera dama Nadine Heredia por el caso de las agendas. En diálogo con la cadena internacional CNN, Humala cuestionó que algunas comisiones parlamentarias hayan sido utilizadas con fines políticos. La cuarta noticia, frente al caótico tránsito vehicular en Lima, ¿son los bypass la solución contra la congestión vehicular? Algunos expertos señalan que los bypass en una zona altamente transitada por peatones son mala idea. La quinta y última noticia de hoy. Hoy se cumplen 19 años de la operación Chavín de Huántar, donde se liberaron a 71 rehenes y es considerado como una de las mejores operaciones militares del mundo. El emeritista Néstor Serpa Cartolini lideró la toma de rehenes y murió cuando el comando Chavín de Huántar ingresó a la residencia. Muy bien, por supuesto, nuestro reconocimiento a todos los comandos que realizaron esta hazaña en su momento, de la que hoy recordamos 19 años después. Están con nosotros dos interesantísimos invitados. Está con nosotros Mario Castillo Freire, abogado y analista político. Mario, muy buenas noches, bienvenido. Y Oscar Ugarte, exministro de Salud. Oscar, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias por la invitación. Bueno, están interesantísimas las encuestas de Datum y en general las encuestas que han aparecido. Me parece que si las miramos con detenimiento vamos a darnos cuenta que no hay mayores diferencias, que el que más les da 3, 4 puntos, pero que todavía se podría mantener dentro del margen de error, una ligerísima ventaja a PPK es lo que parece haber, y está clarísimo que los candidatos están tratando de ver de dónde les quitan votos al otro o dónde captan votos para para que los apoyen. Mario, ¿cuál es tu impresión de estas primeras 2 semanas post primera vuelta? Bueno, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, yo creo que hay que tomar todas estas encuestas y todos estos primeros datos con cautela, con la experiencia también de la primera vuelta, ¿no? En la primera vuelta, que obviamente fue mucho más larga, las subidas y bajadas de los candidatos, en ese caso también la intervención de candidatos que al final no llegaron a la meta porque no participaron por resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones o por retiro, hizo que el tema fuese mucho más voluble y que la bola de cristal pudiese fallar más de lo que de repente puede fallar para esta segunda vuelta. Todo esto implica también un ejercicio de vaticinio, ¿no? Una apuesta de qué cosa puede pasar, porque ya sabemos qué nos dicen las encuestas, pero qué cosa puede pasar. En primer lugar, creo que las primeras encuestas son una especie de acto reflejo de la primera vuelta. Es decir, la gente, en base a cómo votó, en base a si su candidato pasó o si su candidato no pasó, tiene una primera impresión de por quién votaría, ¿no es cierto? Generalmente los que han votado por uno o por otro se afirmarán en esa candidatura y los que no lo hicieron
buscarán aquel con el que se sientan más cómodos. Es evidente que, digamos, estas encuestas, como tú has mencionado, están pues muy pegadas y los candidatos están muy pegados en ella, o sea, están dentro de lo que las propias encuestadoras califican como margen de error. Eso determina pues que, estando tan parejos, cada uno de los candidatos tenga un reto por delante. Ahora, ¿cuál debe ser el reto de cada uno? Creo que el reto, en el caso de Keiko Fujimori, debe ser el de ablandar la posición de aquellos que consideran que no votarían por ella. O sea, el reto de ella está en volarse o tratar de disminuir ese voto duro que tiene contra ella, de aquellos que no necesariamente votarían por Kuczynski, pero que no votarían por ella, que es gente que o hoy está votando por Kuczynski, o hoy está votando en blanco o viciado o no yendo a votar. Y el reto de Kuczynski, ese es un poco más raro, el reto de Kuczynski, ¿no? Porque es de aquellos casos en los que podríamos llegar a tener, siempre en el terreno pues de las hipótesis, si ganara Kuczynski, podría llegar a ganar por alguien que tuvo el rush final de la primera vuelta para que no gane Verónica Mendoza, y podría ganar la segunda vuelta para que no gane Keiko Fujimori. O sea, que es sería decir, el primer presidente elegido para que no gane otro. Podría ser. Pero es decir, no el primero. Creo que no el primero, pero... Alan, creo que en su segundo gobierno probablemente, tuvo esa suerte, probablemente, o si hubiera competido... Salió para que no ganara un mala, ¿no? O si hubiera competido la primera vez contra Barrantes, si no se hubiese retirado Barrantes el 85, tal vez se hubiera ganado no solo por votos propios, sino para la gente que no quería ganar a la Izquierda Unida. Pero podría ocurrir eso. Entonces, digamos, yo la verdad creo que el tema, las fichas, las estrategias deben estarse afinando y todavía hay mucho pan por rebanar. Óscar. A ver, yo tengo los siguientes puntos de vista sobre el tema. Uno, si bien están, como bien has dicho, parejos, hay que tener en cuenta de dónde partieron cada uno de ellos. Entonces, Keiko Fujimori estaba en 39 puntos y tanto, está subiendo 2 puntos. El CPI, que es la que más le da 3 puntos. Eso es lo que acumula post-elecciones. El caso de Pedro Pablo Kuczynski es diferente. Viene de 21. De sopetón ha subido 20 puntos. En la menor de las encuestas, 20 puntos, en la otra ha duplicado, otras 21 o 22 puntos adicionales, ¿no? Esa es la figura, digamos, del movimiento de la opinión pública post-elecciones. O sea, quien está conviada de su vida es PPK. Sin duda, yo creo que eso hay que decirlo claramente, pero además... Pero también es más difícil subir tantos puntos cuando has conseguido tantos en primera vuelta. Exactamente, ¿no? Efectivamente, ahí hay siempre muy poco a ganar, digamos. Así ¿no? es, exactamente. Pero ese es parte del análisis. Sí, por supuesto. Sin embargo, hay, como se ve, un 8 hasta 10% de nulos o viciados, que es parte de lo que hay que ganar. Pero también creo, porque las encuestas, todas ellas señalan no solo por quién votaría, sino cuán firme es ese voto, ¿no? Y, por lo menos en el desagregado, algunas de las encuestas, o por lo menos 2 de ellas, señalan que los que estarían seguros que van a votar por su candidato, y los otros que pueda que sí, pueda que no. Eso está entre un 8 a 10% en cada uno de los casos. Hay más seguridad en el voto de Keiko que en el voto de Pedro Pablo Kuczynski, pero hay un margen, yo diría, a ganar respecto a la propia votación que hoy acumulan. Y eso, dicho al revés, es el riesgo de perder por errores. Es decir, ya hemos visto, ¿no?, determinados errores, candidatos en la primera vuelta han perdido 5, 6 puntos, 7 puntos, y eso es fatal. Entonces, no cometer errores, pero a la vez tener un discurso ganador para que convenza, creo que es parte de lo que tiene que darse. Ahora, sobre las encuestas mismas, yo me he dado el trabajo de revisar la ficha técnica. La que tiene una mayor cantidad de encuestados es Ipsos, son 1.800 encuestados. Es lo que le da un poquito más de margen, ¿no? Así es. Datum está en 1.200 y CPI está un poco menos de 1.000, que es la que da al revés el resultado, ¿no? Claro, todas tienen
digamos, capacidad técnica para hacer encuestas. Yo recuerdo antiguamente se hacía con 400, con 500, ¿no? Y hay quienes dicen que la muestra más grande no necesariamente es mejor. No necesariamente, pero el margen de confianza se mejora, digamos, sobre todo cuando se llega a las zonas rurales. Hay como mucha expectativa con la encuesta de GFK, porque Ipsos y GFK son los que más se acercaron en primera vuelta a los resultados finales, ¿no? Sí. Entonces, un poco son a los que por derecho propio se han ganado un poco más de credibilidad. Sí. No es que CPI y Datum hayan estado muy lejanos, pero han tenido un margen de error mayor. De todas maneras, hay cosas bien interesantes, y hay un artículo, les recomiendo, en el blog El Útero de Maritas, que compara, que dicen que se ha vencido al antisistema, y en realidad es bien curioso cómo ha evolucionado el voto antisistema hacia candidaturas que consideran que tienen más arraigo popular. Finalmente, el voto de Lapra en el 2006 es el que conquista Humala en el 2011 y es el que conquista Keiko el día de hoy. Keiko ha ganado, y no por un discurso no por un discurso muy de derecha o muy conservador o muy pro inversión, en las zonas donde antes ganaban, donde originalmente ganó Lapra y donde ganó Humala. Es decir, la ven como una candidata con una afinidad popular que, hay que decirlo, fue parte del gobierno de su padre. Donde Keiko no tiene opción es en el sur. El sur, más ideologizado, de izquierda, más antifujimorista, está con PPK, pero está con PPK por defecto. PPK creo que tiene que fidelizar ese voto. Yo no sé, Mario... Además con Verónica, ¿no? Sí, yo también creo que ahí tiene que tender un puente. Ahora, y Keiko tiene que fidelizar el voto alcanzado y conseguir un poquito más, ese es su gran esfuerzo. Yo no sé, Mario, y ahí me gustaría hacerte la pregunta, si a Keiko le conviene intentar ganar el voto del anti, en lugar de no perder el que ya tiene ganado, digamos, o de captar al que le da un poco lo mismo, porque hay un grupo de gente que le da lo mismo PPK que Keiko, ¿no? Hay un grupo importante de personas. Hay los que de ninguna manera quieren a PPK porque son muy fujimoristas, y hay los que de ninguna manera quieren a Keiko porque son antifujimoristas, ¿no? Claro, acá hay varias cosas. Por ejemplo, cuando se mide la subida de PPK con respecto a esta encuesta, esa subida es natural con respecto a cualquier candidato, digamos, que va segundo o que pasa segundo a una segunda vuelta. Ahora, no tan natural, porque podría pasarle lo que a Barrantes y Alan, que subes 3 puntos, ya te vas nomás, ¿no? Voy a decir por qué. Claro, pero Barrantes era como si pasara ahora prácticamente Verónica Mendoza. Es decir, es una situación en la cual incluso los antis del segundo pueden ser mayores que los antis del primero. Es verdad, pero puede ocurrir, correcto. Entonces, yo por eso mencionaba al principio la expresión acto reflejo. Es decir, termino de votar, y probablemente me pueden preguntar, terminado de votar o al día siguiente, bueno, ¿y ahora por quién votarías? Entonces, nadie me ha dicho nada, no tengo ninguna explicación, no he visto ni siquiera la cara de cuando ganaron, ni al día siguiente cuando les ayudaron, pero ya como acto reflejo digo, no, como hay dos, bueno, por el que más me gusta o por el que me causa menos antipatía. Claro, o el que menos me disgusta. Exactamente, ese como punto uno. Luego, el tema de las fidelidades, ahí hay que tener mucho cuidado. Por eso yo decía un poco de cómo ha pasado PPK. No olvidemos lo que le pasó a PPK cuando vino Julio Guzmán. Cuando vino Julio Guzmán... se le fueron todos sus votos, sí. Se le fueron todos sus votos. Entonces, si hay algo que no tiene los votos de PPK, es fidelidad. O sea, puede que sea presidente, seguramente sería un buen presidente, no sé si Keiko lo sería, tal vez sí, pero lo que digo es, fidelidad en su caso de los votos, tampoco hablemos de ese caso porque no lo ha demostrado a lo largo del tiempo. Entonces, ese acto reflejo que lo ubica con esta votación no le garantiza que esos votos le van a ser fieles hasta el final. Depende de muchos factores. Es un gran punto de partida, que para Keiko es una mala noticia, porque ese salto exponencial que lo coloca en empate podría no haberse dado, ¿no es cierto? Sí, claro. Podría haber subido solo 10 y con 10 no le alcanzaba, y lo honesto hubiera sido decir, bueno, ya que la señora sea presidenta, ¿no? Pero al colocarlo en un lugar de empate, lo obliga a dar la pelea. Claro que sí, lo obliga a dar la pelea, ¿no? y derivado precisamente del gran antivoto que tiene su rival. Exactamente. Ahora, yo quería terminar esta intervención por favor. En relación al tema que tú has mencionado del sector popular que ha captado. Que lo que pasa es que el fujimorismo ha constituido o constituye algo que podríamos denominar como la derecha popular. Generalmente hemos estado acostumbrados en términos políticos a considerar que los partidos de derecha son partidos precisamente de técnicos, partidos que no arrastran masas, etcétera. Bueno, ellos han construido a lo largo de los años una derecha con una base popular importante. Es un fenómeno
digno de análisis que no necesariamente va a dar el espacio para analizarlo. Es bien interesante porque lo que impide el avance, según este análisis que se hace, que toma varios datos de varios años, es el APRA el que frena el crecimiento del fujimorismo en un momento. Luego es Humala el que frena el crecimiento de Keiko, y esta vez Keiko no tuvo mayor resistencia y hizo un trabajo de más largo plazo, y es verdad, está más lejos en términos de tiempo de lo que fue la caída del gobierno de su padre. Y conforme pasa el tiempo, también la gente cura heridas, da oportunidades. Es un proceso natural que se da en los países, ¿no? Ahora, de todas maneras, está clarísimo que PPK tiene una oportunidad. Sí, ¿no? ¿Qué hacer con esa oportunidad? Es lo que a mí no me queda claro. Con un elemento adicional, me parece. Porque la opinión pública y el ciudadano también razona, pues, para ver, y creo que no le gusta una hegemonía total y absoluta de un gobierno. Exactamente. Entonces, ya la imagen de el fujimorismo con mayoría absoluta en el Congreso, no es que la gente dice, ya, entonces démosles todo. Es al revés. Yo creo que un sector de la opinión pública dice, compensemos. Y creo que eso puede expresarse también en una votación hacia Pedro Pablo Kuczynski. Y además yo creo, hay que repensar esto de la valla y cómo se excluye a quienes no tienen un determinado porcentaje, porque la razón por la cual Keiko Fujimori tendría mayoría en el Congreso es porque Gregorio Santos pierde, al no pasar la valla, los congresistas que ganan en Cajamarca. En Cajamarca ha sacado 44% a nivel de congresistas, pero como no pasa la valla, los pierde. ¿Y quién los gana? El fujimorismo. Yo creo que eso tiene dos problemas, porque concentra en una mayoría que no necesariamente es la mayoría real, digamos, en la opinión pública, pero de otro lado excluye a una fuerza que, aún con toda su radicalidad, debiera estar en el sistema del debate político, de la formulación de las leyes, y no excluido y pasarse al antisistema. Yo creo que ese es un problema muy claro de riesgo. Además, creo que es hora de empezar a cuestionar qué cosa es el antisistema, en virtud de qué cosa está buscando la gente. Porque si tienes un grupo de gente que pide, el 29% pide que se modifique totalmente el sistema económico, en una encuesta reciente, el 34% pide que sea modificado en gran parte, y el 28% pide que sea modificado en algunas cosas, tienes un porcentaje enorme de la población que quiere que sean cambios. Entonces, ¿podríamos decir que todos estos son antisistema? No. ¿Podríamos decir que el sistema requiere ajustes? Sí. La intensidad del ajuste sí puede variar de un elector a otro, pero se pueden hacer concesiones intermedias que no van a satisfacer a todos, pero que van a hacer esto más viable. Porque además una fuerza como la que representa Gregorio Santos, si no está en el Congreso, ¿dónde va a estar? Así es. Va a estar en la calle, va a estar, ¿no es cierto?, en la acción directa. ¿Queremos eso? Yo creo que lo que hay que buscar es al contrario, la inclusión política en los espacios más amplios posibles, y eso nos lleva, a repensar cómo está un tema más, digamos, para repensar el sistema electoral, ¿no? Que tanto justamente lo que se han parecido tanto Verónica Mendoza como Keiko Fujimori, según los analistas, es que su discurso en el sector popular se parece, ¿no? Porque prometen acercar el Estado a la gente, prometen más Estado para personas más pobres, un discurso menos liberal en ese sentido, probablemente con un toque más estatista de parte de Mendoza, más populista de parte de Keiko, pero ahí están, ¿no? Bueno, ahí hay un tema, ¿no? Primero, por lo que tú decías, primero habría que definir qué cosa es el sistema, ¿no es cierto? Cosa que, para saber si la gente quiere cambiarlo, habría que definirlo, y si alguna vez quisiéramos saber si se quiere cambiar, habría que preguntar en base a la definición si se quiere cambiar eso. Pero yo creo que por sistema, cuando les preguntas a la persona, entienden lo que hay, lo que en este momento tienen, o sea, bajo las reglas bajo las cuales viven, ¿no? Pero el grueso, yo entiendo que el grueso del sector popular del fujimorismo no quiere lo que hay actualmente. No me refiero a la democracia representativa, me refiero a que quiere mejorar, a que quiere una atención mayor del Estado. Independientemente del tipo político, mucha gente quiere cambios. Como decías hace un momento, esa sensación de insatisfacción, ¿no?,
que en los sectores populares se ha manifestado mayoritariamente, en un caso por Keiko Fujimori y en otro por Verónica Mendoza, quiere cambios independientemente de en qué sentido se den estos. Es como a veces se dice, bueno, es como preguntarle a la mayoría de personas, ¿usted quisiera que se cambie la Constitución? La primera pregunta debería ser, ¿usted ha leído la Constitución? Y luego usted quiere que segundo, se cambie. ¿qué parte quiere que se cambie? ¿Qué parte quiere que se cambie? Pero para que se cambie ahora, tiene que haberla leído ahí primero. PPK tiene también una opción. Keiko creo que la tiene muy clara porque en el sentido en que su padre tuvo un gobierno de acercamiento popular sobre el cual ella puede montarse con un discurso. Pero no por nada el partido PPK se llama Peruanos por el Cambio. O sea, eso es una carta que debería jugarse también. Lo que pasa es que no sé si la gente percibe cuál sería el cambio, ¿no? Claro. O cuál sería la diferencia del cambio de él con respecto de Keiko, ¿no? No, el tema, la propuesta de Pedro Pablo Kuczynski es una propuesta de un gobierno, digamos, técnico, un gobierno. No creo que pretenda su movimiento ser un movimiento de grandes masas. Creo que nunca lo ha pretendido ser. Así es. Es decir, dentro de lo que significa el ajedrez político, han movido bien sus fichas, la suerte y los astros lo han acompañado, y no sabemos si lo siguen acompañando, pero, digamos, sí es posible que un movimiento o un partido que no es de masas termine ganando una elección presidencial. Sí, claro, por supuesto, ¿no? Por supuesto que sí. Muy bien, ahí entonces hay mucha cosa por ver, ¿no? Hay quienes piensan, por ejemplo, Quique Villacorta nos dice, la distancia que separa a PPK de Keiko o a la inversa es mínima, totalmente de acuerdo. Veo mejor a Keiko en 43 días, sí, pero PPK lleva viada de su vida. En realidad en este momento no sabemos qué va a pasar, ¿no? Como bien decía Óscar Ugarte, acá el que menos la pata probablemente gane. Así es. ¿No? Es que la palabra viada, ahí yo tengo mis dudas, Patricia, disculpa. O sea, la viada es lo que yo he denominado el acto reflejo, es decir, ya, lo que subes de la primera vuelta a la primera encuesta. Lo que quieras, María, pero el Perú es novelero y PPK tiene esta sensación de que va subiendo, ¿no? Vamos, así funciona, siempre ha funcionado. El candidato que empieza a subir empieza a generar atención. Es que ahí, ¿no? justamente es mi duda. ¿Empieza a subir o ya subió? Ahora, después de las primeras encuestas, viene si empieza a subir. No sabemos. Eso es lo que no sabemos. Yo creo que depende, es como que hubieras pegado un brinco en una cama elástica, ¿no? Depende de cómo haces para mantenerte más en el aire que empezar a caer, dependerá del éxito de PPK. Víctor Lucar nos dice que debería haber 4 debates en el mes de mayo: corrupción, medidas económicas, seguridad y formalización. Yo creo que si Keiko no se enfrenta a un debate con PPK, va a perder muchos puntos. Yo creo que ahí sí va a sonar como la pulpina chiquilla nueva que se le corre al viejo experimentado, ¿no? Y no necesariamente PPK le va a ganar un debate, ¿ah? Sería un error el de ella no acercarse a debatir. Pero ese es el tema que nos toca justamente ver en nuestro siguiente punto. Así que vámonos a una pausa rapidita y regresamos. Keiko ha dicho que por un tema de agenda no cree que pueda debatir con PPK. Vamos, Keiko Fujimori, así nos ganó una presidencia. Hay que enfrentarse con ideas al otro candidato. Ya volvemos. Muy bien, Metro Cuadrado nos dice en el Twitter, las cifras indican que el escenario de empate técnico va a provocar semanas muy intensas, totalmente de acuerdo. Y en el momento en que hay semanas intensas se necesitan ideas claras. Solo la discusión del 24x24, si debe continuar o no, ya meritaría desde el punto de vista que hemos planteado acá en este programa, un debate técnico entre los especialistas de seguridad de cada uno de los grupos políticos, ¿no? Se están perdiendo oportunidades de que la gente decida no sobre impulsos o reflejos, sino sobre ideas en la mesa. Claro, ahora el tema de los debates es más ineludible que en la primera vuelta. Así es. Porque en la primera vuelta había al principio 19 candidatos, más allá de aquellos que quedaron al final. Entonces era muy fácil eludir los debates, ¿no? Si me decías para debatir, te decía, ¿por qué voy a debatir contigo? Tengo que debatir con todos los demás, y eso es imposible. Hoy, cuando hay 2 en carrera y uno pide debate al otro, es muy difícil no plantear el debate. Ahora, así es. Yo coincido en que el tema no debe empezar, o creo que el tema no debe empezar por un debate entre candidatos a la presidencia, sino debe empezar por temas técnicos de los diferentes equipos para que la gente precisamente vaya conociendo. Y tal vez 1, 2 o 3, no sé, creo que 2 sería prudente, debates finales sobre temas de fondo con los candidatos presidenciales. Por supuesto, no necesitamos escuchar a los candidatos 20 veces. Por supuesto. O sea, es más, yo prefiero escuchar a los equipos técnicos porque, sí, claro, porque son los especialistas. No van a contestar una vaguedad, van a tener que contestar contra el programa de gobierno y contra lo que se pretende hacer. Y no solo eso, sino porque además los debates de los candidatos en una negociación con ellos para ver cuál va a ser el formato, siempre ese formato va a ser medio encorsetado o acartonado. Así es. De tal manera que
digamos, tratándose de candidatos que no son precisamente excelentes oradores, ¿no es cierto? Acá no hay ningún gran orador entre los dos que han pasado a la segunda vuelta. Son dos personas que van a ceñirse muy a su libreto. No olvidemos, por ejemplo, que Pedro Pablo Kuczynski leyó sus intervenciones en el debate anterior, lo que trajo una buena impresión entre los oyentes, y que Keiko Fujimori hizo una mezcla entre consultar sus documentos y no leer, y a la vez dio una buena impresión, pero los dos se ciñeron al libreto que habían preparado. Eso hace todo candidato cuando hay un formato que cumplir. Y es muy difícil que ambos partidos políticos acepten un formato en donde arriesguen mucho más de lo que el público quisiera que arriesguen. Pero yo sí creo que Keiko pierde la oportunidad de sentir... A ver, ¿qué se le puede cuestionar a Keiko con respecto de PPK? Keiko tiene a favor su juventud, eso es ineludible, pero PPK tiene a favor su experiencia. Y cada lado de la cuerda tiene su lado bueno y su lado malo. PPK tiene más experiencia en gestión pública, Keiko tiene menos experiencia en gestión pública. Entonces, si tú le dices a la candidata que tiene menos experiencia en gestión pública, vamos a debatir, y te dice, mira, no tengo tiempo en mi agenda, yo creo de ahí que, no sacas votos. Yo creo que es un error, sería un error que mantenga esa posición de no debatir. Aunque no ha sido en absoluto, es decir, una negativa en absoluto, ¿no es cierto? No, ha sido como una... Lo que convoque el jurado de elecciones, el Jurado Nacional de Elecciones. A eso voy a ir a debatir. Pero en el anterior proceso, o sea, en la primera vuelta, han habido diversas iniciativas a las cuales han ido los candidatos, diversos foros, ¿no es cierto? Y yo creo que perdería bastante si es que mantiene una posición de ese tipo de no debatir salvo en determinadas condiciones. Porque yo creo además que ahora necesita explicitar y necesita convencer a esa porción que requiere para ganar. Y por lo tanto eso no se hace simplemente visitando las provincias, eso se hace haciendo debate nacional. Temas como el de la política económica, cuán redistributiva o no, cuán estimulante de la inversión privada, cuánto se va a destinar a diferentes proyectos. Este tema de la renegociación de los contratos que estuvo planteado, son temas que van a aparecer y tienen que tener coherencia en las propuestas. Políticas sociales, sin duda. Educación, salud, promoción del empleo. ¿Qué están pensando? Y en concreto, ahora ya no es simplemente la declaración lírica, seguridad ciudadana. ¿No es cierto? Así es. Y ahí, por ejemplo, lo que ha aparecido, que es un aspecto nomás de la seguridad ciudadana, este tema del 24x24. Pero cuyas posturas opuestas en ambos candidatos nos puedan dar una luz de cuál es su perspectiva de cómo se resuelve el problema de seguridad, ¿no es cierto, Oscar? Pero yo creo que sería un error también si Keiko Fujimori mantiene a rajatabla esto, regresar al 24x24. Ha sido una declaración riesgosa. Ahí se está jugando el voto de la policía versus el voto de la población. Pero ¿no? el voto de la policía se resuelve con otra forma. Págale más. Yo también creo, y págale más ahorita, no págale más adelante. El problema es ese. De él es el policía es un trabajador sacrificado del Estado. Y además... ¿Por qué tiene que compensarse su remuneración con un trabajo adicional? ¿Dónde lo firmó Oscar Ugarte? Totalmente de acuerdo, porque creo que ahí el error es darle libertad al policía para que tenga más trabajos, porque le está diciendo, te pago poco, pero te doy libertad para que tengas 8 cachuelos. Y cuando duerme, cuando descansa, una persona con un trabajo estresado. Estoy segura que hay algo que resolver, y me parece que Keiko apunta justamente a resolver un problema inmediato, pero la fórmula, retroceder para avanzar después, si lo retrocedes ahora no lo vas a poder quitar. La fórmula es, paguemos mejor a la policía y que trabaje a tiempo completo. Solo en la policía. Exactamente. Como todo el mundo quiere tener un solo trabajo. Le interesa tener tres, esa es la solución. Ahora, algunos aspectos que me interesa remarcar de lo que nos dicen nuestros oyentes en Twitter, nuestros televidentes. Dicen, el temor de Keiko a debatir demuestra su debilidad en el manejo y conocimiento de los diferentes tópicos. Dice Eter Jesús Salinas. No necesariamente, puede ser una estrategia política. Por ejemplo, Marianela Segarra nos dice, no es importante el debate para ganar elecciones. La muestra fue la participación de Humala en el debate anterior, que fue un desastre. No estoy tan segura, Marianela. En algunos aspectos es importante porque sí repercute en la intención de voto. Pero además yo creo que acá hay un tema que no debemos perder de vista. El debate no es un derecho del candidato.
es una obligación del candidato para con los votantes, ¿no? Y no puede jugarse con cálculo político. Y estoy segura que Keiko se ha dado cuenta que en el DE está su fuerza, que ahí tiene voto que conquistar y probablemente pensará que el DE seguía por otras cosas y no por debates, por visitas, por programas, por acercamientos. Pero no se puede jugar el cálculo político en un momento en que la gente necesita en general escuchar propuestas, ¿no? A ver, lo que ocurre es que inevitablemente cuando hablamos de campañas electorales hay cálculo político de cada grupo de campaña. Sí, es decir, cada equipo de campaña necesariamente aquí y en cualquier lugar del mundo tiene que hacer cálculo político. Es su obligación hacer cálculo político. Lo que ocurre, y ahí va, creo yo, tu apreciación, y yo coincido con ella, que el cálculo político no se sienta contrario a lo que es la aspiración de la población. Totalmente. En la medida que ese cálculo político pueda sonar como que, caramba, está rehuyendo un enfrentamiento, un debate, etcétera, ahí será perjudicial dentro de la línea de la campaña. Ahora, yo sobre este tema tengo mis reticencias porque tampoco percibo a un PPK que se muera por debatir. Es decir, o sea, digamos, me imagino, pues, estoy hablando de tener las hipótesis, me imagino pues que si Keiko tuviera que debatir con Alan García en su mejor momento de esplendor político, ¿no? Pucha, evidentemente tiene razones para tener algo de temor, pero Keiko contra PPK en una encuesta con el formato que tiene aquí en Estados Unidos y en cualquier lugar del mundo un debate, perdón. O sea, gran temor no creo que haya. Y los dos en una encuesta, y este es un tema además calculado por los equipos, los dos saben qué pullas lanzar al otro. Así es. ¿Cuál es el punto débil del adversario? Los dos tienen puntos débiles. Ella por el gobierno, por los gobiernos de su padre, y él por las etapas en las cuales ha sido ministro en los gobiernos, diferentes gobiernos con los cuales ha colaborado. De tal manera que alguien va a salir absolutamente ganador de un debate, no. Por ejemplo, tú recordabas con todo acierto el debate de Humala en la elección que ganó. Humala se apegó al libreto que preparó. Sí, por supuesto. No hizo gracias, cumplió con lo que tenía que decir y ganó la elección. Mira, en el debate Toledo-García, por ejemplo, que todo el mundo decía, Toledo va a perder. Lo van a destrozar. A Toledo le bastó no meter la pata para que pareciera ganador, porque todo el mundo creyó que iba a ser pues el gran perdedor de la jornada, ¿no? Entonces, es muy difícil prever a priori cuál va a ser la reacción de la gente. El debate Fujimori-Vargas Llosa, ¿no? Ahí, por ejemplo, que se pensaba que Vargas Llosa iba a arrasar y no arrasó. Y Fujimori se sacó el periódico debajo de la manga y ahí mismo se acabó el debate y Vargas Llosa lo perdió de la manera más sonora, ¿no? Ahora, a Marianela existe... No solo, sino que le decía... Señor Vargas. Señor Vargas. Se le ganó la moral. Marianela Segarra insiste, y acá Marianela vamos a volver a discrepar. Dice, ¿a qué porcentaje de la población le interesa el debate? ¿Al 4, al 8, al 10%? A ver, vamos a hacer un poco de memoria. Solo en Lima, Enrique Cornejo, por un debate, alcanzó el 15% de la votación a escasos días de la elección municipal. Goyo Santos ha conseguido probablemente el porcentaje que ha conseguido por el debate. Y, ojo, por Goyo no vota Lima, votan zonas alejadas y los sectores más pobres de la población. Olivera pasó en el debate a Toledo por el papel que realizó. Claro que influyen los debates. Y por último... Y la suerte, ¿no? La práctica del debate hace que la población termine habitándose a ellos. No, es una obligación hacer un debate y con el tiempo, como en otros países del mundo, los debates irán cobrando, como está pasando en el Perú, cada vez más importancia. Repito, es un deber del candidato. Un candidato que pretende ser presidente sin exponer y confrontar sus ideas con su contrincante frente al Perú. Vamos, o sea, lo mínimo, ¿no?, que se le puede pedir. No le estamos pidiendo que te baile una salsa. No, es que las campañas, no solo en el Perú, sino a nivel mundial, ahora son pues mediáticas, ¿no es cierto? Así es. Y la característica de lo mediático es la comunicación. Antiguamente los mítines eran la forma de demostrar fuerza y los grandes discursos de Aya La Torre y de tantos dirigentes, de Belaúnde y demás, eran importantes no solo para los que asistían al mitin, sino para los ecos del mitin y de la gran capacidad de organización, movilización, etc. Eso ahora ha sido reemplazado por el diálogo, la comunicación. Por eso es que no se necesita el gran orador, ¿no?, sino el comunicador. Y el decir en sencillo y de manera simple las cosas que se quiere hacer y que la gente espera
y por la cual se decide. Hay quienes piensan en el Twitter que es una buena movida de Keiko, que no tiene ella por qué debatir, que ella está cerca de la gente. Repito, señores, acá estoy, acá, gracias. Repito, en todo caso, hay quienes consideramos que el debate es una especie de deber moral de los candidatos hacia la población. Si como táctica política funciona o no, me parece que Keiko se está jugando una carta muy riesgosa. Ahorita le sale PPK a decirle que se le corre, van a ver. Esto recién empieza, no creo que Keiko pueda regular el debate tanto tiempo, faltan todavía varias semanas, y vamos, todos ganaremos, escuchamos a ambos candidatos poniendo sus ideas sobre la mesa. Vamos rapidito a titulares, volvemos en un ratito. Nosotros seguimos en las 5 y las 7, está súper interesante el tema electoral, ya lo seguiremos tratando en programas siguientes, tenemos que ocuparnos también de otras coyunturas. El presidente Ollanta dio declaraciones, una entrevista a CNN, en realidad ya quisiéramos poder entrevistar a muchos periodistas acá, pero no es tan sencillo a veces, y ahí habló de los procesos contra su esposa, dijo que se están cayendo, no nos parece que esa sea la situación, y cuestionó que algunas comisiones parlamentarias han sido utilizadas con fines políticos. Complicada la situación del presidente. Últimamente todas sus apariciones no públicas dentro y hacia el exterior tienen que ver con la defensa de su esposa. No sé siquiera si sirve para defenderla y no sé si es la actitud que debiera tomar. Mario, ¿cómo lo ves? Bueno, en realidad este es un tema que ya viene siendo muy antiguo y que ha acarreado muchos de los males del humanismo, ¿no? Creo que buena parte de la descomposición en tiempos recientes del partido, el fracaso de la lista al Congreso y de la frustrada candidatura presidencial, todo eso viene marcado no necesariamente por los problemas estrictamente de gobierno, ni tampoco por los problemas que podían plantear los candidatos, sino viene planteado precisamente por los problemas que han surgido a raíz de este tema que ya tiene varios meses de las agendas. Yo no sé si el tema se esté cayendo, ¿no? O sea, no es la impresión que da si uno sigue un poco el devenir de las investigaciones en el Ministerio Público y el devenir de las investigaciones en el Congreso de la República. O sea, más que estarse cayendo es un tema que está más en ebullición. Ahora, lo que da pena es que el gobierno esté terminando, y no solo digo por estos meses, sino que ya en el último año el gobierno está terminando y si a uno le pregunta a la gente, bueno, ¿y qué vas a recordar del gobierno del presidente Humala? Muy probablemente en una encuesta la mayor parte de las personas recuerden este tipo de cosas. Ahora, acá hay que distinguir dos temas, ¿no? Muchas veces los éxitos o fracasos en el tema judicial no tienen el mismo correlato en el tema político. Pero lo que sí parece ser una constante es que los cuestionamientos a nivel de denuncias o a nivel de temas de orden judicial o de investigaciones sí tienen un alto costo en materia electoral y en materia de futuro político. Yo comparo lo que es la apreciación de la población en relación al probable futuro político de Nadine Heredia con la respuesta que podía tener la gente hace 3 años. Nadine Heredia era prácticamente la candidata presidencial de esa agrupación política para cualquier futura elección. Hoy no lo es. Esos temas también han traído abajo la imagen política de Alejandro Toledo. Y el cuestionamiento a los narcoindultos, si bien es un tema que no tuvo judicialización alguna para el caso del presidente García, es el tema que prácticamente constituyó la bandera o el abanderado de los temas que acarreó los cuestionamientos a su candidatura y ulterior 5.8% en las elecciones. O sea, este es un tema que tiene aristas judiciales y jurídicas, como que tiene aristas políticas, porque estamos hablando de políticas inevitables, y ninguna de ellas en estos casos parece prometer un futuro prometedor para el caso de la señora Heredia. Difícil situación, el nacionalismo se desintegró, como no habíamos visto a ningún grupo político en el poder desintegrarse. Ha llegado sin militantes, sin partido, sin miembros, sin congresistas, sin nada. Y la necesaria defensa política que se requiere en un Congreso post un gobierno no existe más, ¿no? Yo entiendo que el presidente Humala esté preocupado, obviamente está preocupado, le teme a lo que pueda pasar, le teme también a la vendetta política, que en el Perú es un comportamiento casi instituido, pero no sé si su actitud es la mejor, ¿no? No, de hecho no es la mejor. Yo creo que es parte de los errores políticos que el propio presidente ha venido teniendo durante su gobierno y que han llevado a esta situación.
el gran error, eso lo puede decir cualquier analista político, es, por ejemplo, no haber ubicado bien el rol de su esposa, de Nadine Heredia, y que quede esta figura de que ella es la que manda, que ella convoca a los ministros, etcétera, etcétera, que ha sido parte de lo que la desdibujó. Porque es cierto, es una persona que tiene carisma y tiene cualidades, bastante joven sin duda, pero podía ser un delfín, una delfín, ¿cómo se dice?, del nacionalismo en el futuro. Pudo haber encabezado una lista congresal y ser una figura vigente en la política en estos años, y luego ir a una ubicación política mayor. Pero el pretender tener un rol dentro del gobierno es lo que ha terminado complicándole la vida, ¿no es cierto? Pero eso ha sido avalado por el propio presidente. Ese es el error político del presidente. El que ahora aparezca el tema de las agendas y se mezcla entonces con lo que podría ser dineros cuyos fondos no están justificados o queda la duda, y yo creo que no es gratuito que la previa investigación fiscal y del propio juez que dice amerita una investigación más a fondo, no es poca cosa, ¿no? Ahí hay determinado tipo de elementos que no están siendo inventados, ¿no es cierto? Que por lo menos tienen que ser investigados. Por supuesto, amerita una investigación. Entonces, yo creo que minimizar eso es parte del error. Y estas declaraciones como que los procesos no están caminando, todo el mundo sabe que no es cierto, ¿no? Que esos procesos van a continuar y va a ser una tribuna que va a seguir desprestigiando al gobierno hasta el 28 de julio y después. Y yo creo que lo que debió haber hecho el presidente es otra actitud, enfrentarlo de otra manera, dar curso a las investigaciones que sean necesarias y demostrar si es que eso está dentro de sus posibilidades, de que no hay nada, digamos, ¿no? Y además falta poco para que acabe este gobierno, ¿no? No sé si en realidad no le toca aguantarse un poco, quedarse callado un poco y después salir en todas las defensas que quiera. Su capacidad de presidente, su figura de presidente no está ayudando a salvar a su mujer de nada, más bien está comprometiendo la figura de la presidencia en su actitud, ¿no? Entonces hay una confusión de planos ahí muy complicada, ¿no? Bueno, ha habido una confusión de planos desde el principio, ¿no? Sí, ese ha sido el signo de este gobierno, ¿no? Lo que ocurre es que, digamos, a mucha gente, sotto voce, le gustaba que quien pudiera percibirse que tenían las riendas era Nadine Heredia y no Ollanta-Humala, pero hoy, por ejemplo, estamos viendo las consecuencias de esa falta de institucionalidad o de informalidad interna, si es que ella hubiese sido así o si es que ella hubiera existido. Es decir, no debería, yo creo que esto debería ser un mensaje para el futuro, para la relación que debería tener el presidente o la presidenta que salgan elegidos de esta elección y en el futuro con respecto a su cónyuge. El cónyuge no es elegido, no es vicepresidente, copresidente, yo creo que no es nada, es el cónyuge. Así es. Y está en la casa de gobierno porque es el esposo o la esposa y nada más. Bueno, la suerte es que ahora tenemos dos candidatos a la presidencia cuyos maridos tienen perfil en un bajo, caso y la mujer en otro son más gringuísimos, ¿no? Ni hablan español los dos. Y está perfecto. Y está perfecto. O sea, ninguno de los dos puede siquiera acceder o aspirar. ¿no? Y yo creo además. Así que ese problema no lo vamos a tener en 5 años garantizado. Salga quien salga. Una línea. Y esto además deja el mensaje de que no deben, si no tienen ganas, tampoco deben tenerlas. Así es, para meterse. Esa transposición de roles la grafica muy bien la caricatura de Carlín de ayer, ¿no? No sé si muy la has visto. Muy buena, sí. Realmente expresa con una fineza muy grande, ¿no? Esa es un poco la situación que viven en este momento en Palacio de Gobierno, bastante complicada, por cierto, porque el presidente tiene que recordar que es presidente de todos nosotros hasta el 28 de julio de este año, así que se tiene que comportar como tal. Eso es lo que se le está criticando a raíz de sus declaraciones. Nos vamos rapidito a una pausa, regresamos con 2 temas importantes. ¿Son los bypass una solución para el tráfico en Lima? No sé si el de 28 de julio va a funcionar mejor, pero hasta ahora es un desastre.
y por supuesto recuerdo que siempre valoraremos de la toma de la embajada por parte de los comandos Chavín de Huántar. Ya regresamos. Seguimos en las 5 de las 7. Antes de entrar al tema de la municipalidad, quiero adelantar el tema de Chavín de Huántar porque no quiero que sea un comentario final como nos pasa cuando no nos alcanza el tiempo. Hoy se recuerdan 19 años. Nosotros estuvimos haciendo una pregunta desde muy temprano en RPP. ¿Dónde estuvo usted el día que los comandos Chavín de Huántar tomaron la embajada y liberaron a los rehenes? Y la cantidad de respuestas que obtuvimos daba cuenta de un hecho que nadie se le ha borrado de la cabeza, ¿no? Yo comentaba que yo salía de una clase en la universidad y me encontré con todos los chicos en la cafetería y creí que se estaba jugando un clásico, porque veías a todos estos chicos mirando un televisor. Y cuando me acerqué, lo que miraban eran las imágenes que estamos viendo en estos momentos que nos acompañan, ¿no es cierto? Esta incursión que a todos nos puso la piel de gallina durante mucho rato, sí, ¿no? Que es una pena que haya terminado siendo una discusión sobre si se cometieron excesos de derechos humanos o no. Es una pena que los comandos hayan sido utilizados para una y otra parte, tanto para victimizar a unos o para culpar a otros. Más allá de esos hechos desagradables, creo que este es un tema que nos debería a todos convocar, ¿no? Unir. Sí, bueno, sí, yo me acuerdo que estaba trabajando en mi oficina, estaba en mi estudio ahí y con el televisor prendido, porque ahí esos días me acuerdo que como ya se sabía que iba a haber algo, uno tenía el televisor permanentemente prendido, ¿no? Ahora sí, yo quiero emplear estos segundos para rendir un homenaje al Comando Chavín de Huántar, un homenaje a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional por todos los caídos y por todo el gran esfuerzo que hizo para derrotar al terrorismo y para combatirlo y para seguirlo combatiendo. Y además un homenaje también a la población del Perú, porque este fue un conflicto entre el Perú y un grupo o varios grupos de asesinos. Yo en ese sentido, digamos, me da mucho escozor y rechazo ese revisionismo histórico que muchas veces se plantea y que se les enseña a los jóvenes, en el sentido de decir que acá había una guerra con dos bandos en el Perú, que era una especie, no se llega a decir, pero que era una especie de guerra civil, cuando en realidad los dos bandos que sí existían eran dos grupos terroristas, de un lado Sendero Luminoso y el MRTA, y el país, digamos, atemorizado por todo esto, pero representado por sus Fuerzas Armadas y su Policía Nacional. Los excesos que pueden haber habido y crímenes que pueden haber habido en la lucha contra el terrorismo no justifican la actitud revisionista que tienen algunas personas de decir que acá era una especie de guerra interna. No había una guerra interna, había el combate a dos grupúsculos terroristas que cuando se descabezaron empezó a diluirse el tema de la guerra interna. Todo crimen debe ser sancionado, venga de donde venga, pero eso, y yo por eso quiero subrayar, no puede conducir al revisionismo de decir que aquí hubo una guerra interna. Hubo grupos terroristas que fueron diezmados, que fueron combatidos y vencidos por las Fuerzas Armadas y por la población y sus instituciones. ¿Que eso ocurrió en un gobierno con tintes dictatoriales? Bueno, sí, pues... Bueno, ocurrió en varios, además, ¿no? ¿Ah? O sea, la lucha contra el terrorismo ocurrió en varios. En varios gobiernos, por supuesto. No, digo, que terminó en estricto, el gran problema, acabó, ¿no? Sí. Sí, pues, pero eso no significa nada más que una anécdota histórica. Pero las cosas no fueron como hoy yo muchas veces veo en conferencias o incluso en clases en las universidades que se enseña de manera absolutamente sesgada y equivocada a los chicos. Que claro, para un chico un acontecimiento de 20 años atrás es como un acontecimiento que le digamos pues de Sánchez Cerro, de Odrío, de Prado. Entonces seguramente es la historia, ¿no? La historia es lo que nosotros que le hemos vivido. Es un tema, quienes no hemos tenido agua, quienes ha escaseado la luz, quienes hemos estudiado con vela. Los chicos ahora estudian con luz eléctrica porque hubo toda una generación de civiles y sus Fuerzas Armadas que se sacrificaron en el Perú para que el futuro sea mejor. Y un grupo de asesinos o grupos de asesinos que trataron de que en el Perú no quedara piedra sobre piedra. Y a Dios gracias no ganaron y a Dios gracias fueron derrotados. Es curioso porque, ¿qué tal zafarrancho el que se ha armado la discusión post la guerra contra el terrorismo? Que eso fue una guerra contra el terrorismo. Exacto. ¿No?
se arma un zafarrancho porque el hecho de que tú reconozcas que hubo excesos de un lado, que hubo gente que no peleó bien, no quita que el enemigo era uno, que era clarísimo y que atacaba a una población indefensa. Que en defensa de esa población se cometieron excesos, eso pasa y cualquier exceso tiene que ser juzgado y sancionado. Exactamente, pero eso no hace revisar la historia. Lo que es peor, no coloca en el mismo lugar ni hablar, a unos y a otros. Ni hablar. En el mismo lugar. Jamás. A quienes sí coloca en el mismo lugar es a las pobres víctimas que sufrieron abusos de uno y de otro, ¿no? Pero no a las instituciones, a la población, ponerlos en el mismo lugar que a un grupo de asesinos. Yo sí creo que hay un error clarísimo de las personas que señalas con esta actitud revisionista y yo creo que el gran error también viene de parte de las instituciones que no dijeron, ok, acá les entregamos a los que no actuaron bien, que no son la mayoría y que no son todos. Y así se hubiera dejado de generalizar de esta manera tan perniciosa como si todo militar en zona de guerra hubiera sido un violador de derechos humanos. Bueno, yo creo que el tema, por la fecha, sin duda convoca un reconocimiento de la capacidad de las instituciones armadas para intervenir en una situación concreta exitosamente, digamos. Eso es lo que no solo tiene valor para el país, sino además ha sido reconocido a nivel internacional, ¿no? La capacidad operativa con la cual se hizo la recuperación de la embajada. El hecho de la toma, para ubicarlo en su contexto, es sin embargo un hecho aislado y casi final, porque sí, el MRTA ya prácticamente está desorganizado, es un grupo que desesperadamente pasa a una acción de este tipo, con todo lo que implica, sin duda. Incluso nos desconcertó a todos que el MRTA tuviera capacidad para tomar una embajada, ya como que estábamos no en otra, pero ya había pasado esa etapa, ¿no? Yo creo que en parte los propios aparatos habían bajado la guardia. Así es, totalmente de acuerdo. Porque Sendero estaba descabezado, sus principales dirigentes detenidos, los propios dirigentes del MRTA también, pero apareció este grupo que tuvo esta capacidad operativa y que no podía tener otra salida más que la confrontación, digamos, salvo que se hubiese pensado, pero por lo que se conoce de la historia y la propia posición del gobierno, no iba a ser transar, digamos, en lo que se pedía en ese momento, ¿no? Y creo que la acción, con toda esa capacidad que ha sido demostrada y que ha sido filmada, que efectivamente convocó la atención del momento. Yo recuerdo haber estado en Cajamarca, por razones de trabajo estaba allá y como era la tarde, post almuerzo, efectivamente la gente se concentró a ver la televisión y se pudo apreciar. Sin embargo, y tomando en cuenta lo que tú has mencionado, sí creo que hay un tema que amerita una reflexión y todo un proceso que yo creo no se ha desarrollado completamente y va a tener todavía una cola en los próximos años. Todos estos procesos, por dramáticos que son, requieren una catarsis nacional que se expresa en la reflexión, se expresa justamente para evitar que puedan haber procesos similares. Ha pasado en Chile, ha pasado en Argentina, ha pasado en Uruguay. El Museo de la Memoria, por ejemplo, es una expresión de eso y que, sin embargo, ha sido debatido, digamos, se justifica, no se justifica. Y me parece que además en el Museo de la Memoria, que mucha gente ni ha visto, hay que ir a verlo, porque sí está hecho con una actitud más bien de reconocimiento del dolor que significó el terrorismo. Reflexiva, ¿no? Pues, claro. Reflexiva. Yo creo que no equipara, ¿no? Es bien claro quién es el malo en esa... Exactamente, y yo creo que eso es parte de un proceso. En Argentina ha habido cine dedicado, había novelas, ha habido, bueno, acá también en parte, pero justamente lo que se requiere es asumirlo para evitar
posibles brotes posteriores. Se ha estrenado ayer una película, Última Noticia, que trata justamente del tema de la violencia terrorista, y hay algo que también se puede ir a ver. Nos dice, por ejemplo, Julia Razzoli, y con esto terminamos, y el juez que casualmente murió, el juez Justi, el doctor Justi, ¿nadie se acuerda de él? Sí, muchos nos acordamos de él. Un juez justo y honesto, por supuesto. ¿Qué casualidad que él murió? No, no fue una casualidad. El juez murió porque se escondió en un closet producto del terror que le produjo la entrada de los comandos, y desgraciadamente los disparos, entró un terrorista, hizo un disparo general y lo mató. Así que no, tampoco hay que tejer teorías conspirativas con la memoria de las personas. Eso no ocurrió nada fuera de lo común. Se murió una persona producto de un hecho sumamente peligroso, por culpa de los democratistas, por supuesto. ¿Podrían haber muerto más? Sí, podrían haber muerto más. Con la suerte que fuera uno de los pocos rehenes que sufrió en este caso. Bueno, gracias, señores, por acompañarme. Realmente nos quedamos sin hablar de los bypasses. Habíamos estado hablando en el corte, teníamos un rollazo sobre los bypasses. Para resumir, acá mis invitados creen que sí es una buena idea, pero la vamos a desarrollar en otro momento. En esta cámara me despido, Gracias por acompañarnos. Tengan un gran fin de semana. Ya saben, Última Noticia en los cines habla sobre el caso de la violencia terrorista, y creo que les puede servir para entender este complejísimo asunto por el que finalmente lucharon nuestros compatriotas de Chavín de Huanta. Gracias por acompañarnos.